Génesis 12:10. Dice así: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Hasta ahí. Podemos ver, la semana pasada estuvimos platicando acerca del llamado que tuvo Abraham. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela para darte algo que tú ni siquiera te imaginas, una promesa especial, una promesa grande. Pero necesito que salgas del lugar en el cual estás viviendo ahorita. Necesito que salgas del área de confort en la cual tú estás viviendo ahorita, para poder empezar a hacer algo contigo. Y necesito que empieces a confiar y a creer que yo lo puedo hacer, le decía Dios a Abraham. Y Abraham andaba dando vueltas y se salió de la tierra de Ur de los Caldeos, y al final de cuentas se fue a vivir al oriente de Betel, plantó una tienda teniendo Betel al occidente y Ai al oriente. Entonces pasó, después de un tiempo, conforme a lo que acabamos de leer, que Abraham empezó a haber hambre en la tierra en donde estaba, en la tierra de Canaán. No hay en la tierra, en relación a lo que estaba pasando ahora, no hay en la tierra una situación libre de pruebas, ni personaje libre de hechos o defectos dentro de la Biblia. Hubo una hambruna muy grande en la tierra de Canaán, la más gloriosa de todas las tierras. Tuvo hambruna, hubo sequía en aquel entonces, y como hubo incredulidad en Abraham, el padre de los fieles, por los males que siempre conlleva. Es decir, Abraham empezó a ya no creer tanto en Dios con respecto a la hambruna que estaba pasando en aquel entonces. Ahorita vamos a explicar. En Palestina, que es la tierra de Canaán, las cosechas siempre han sido dependientes de las lluvias. Y la Biblia hace mención acerca de estas cosechas. Dice: yo voy a mandar la lluvia temprana y la tardía, todo a su tiempo, para hacer florecer las cosechas, para darles lo que ustedes necesitan. En el Antiguo Testamento se alude en muchísimas partes frecuentemente al hambre que sufría aquella región de Canaán a causa de esas sequías prolongadas. Por ejemplo, Elías, ¿se acuerdan de Elías? ¿Cuántos años dejó de llover en la tierra de Canaán cuando en el tiempo de Elías? En Egipto, a comparación de la tierra de Canaán, Egipto, las cosechas eran regulares y las cosechas son seguras, porque las crecidas del río Nilo, precisamente el río Nilo atraviesa toda la nación de Israel. El río Nilo y sus crecidas inundaban comúnmente o periódicamente los campos de cultivo de Egipto. Entonces, cada rato tenían ellos cosecha. Es decir, no había una sequía. Si no llovía, de todos modos el río Nilo lo utilizaban para regar las cosechas y la tierra de los egipcios. Es decir, tenían cosecha abundante siempre los egipcios. Al principio, Abraham
creyó a Dios. Y dice Hebreos que el momento en que Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. El entusiasmo inicial de Abraham, el empezar a creer, el empezar a hacer cosas diferentes, el empezar a creer en que iba a tener una descendencia como las estrellas de los cielos, sin siquiera tener un solo hijo, y con su esposa estéril, iba a comenzar esto a partir de cómo empezó a creer Abraham. Este entusiasmo inicial de Abraham se empezó a marchitar en la medida que enfrentó el hambre que azotaba la zona de Canaán, yéndose a emigrar a Egipto. Aquí el temor del hombre reemplazó la confianza en Dios como principio guiador. Es decir, después de un tiempo en el cual Abraham fue llamado, Dios le dijo: salte de la tierra, de tu parentela, te voy a dar algo especial, Abraham. Te voy a hacer crecer en multitud, te voy a dar algo especial a ti y a tu familia. Y Abraham le creyó y se salió a un lugar el cual no conocía, a una tierra la cual no conocía, con gente la cual no conocía. Abraham le creyó a Dios. Y después de eso, como esta sequía y esta hambre, y Abraham como que ya no empezó a creer tanto en Dios. Entonces Abraham se fue a una tierra a la cual él pensó que la tenía segura, la tierra de Egipto. Allí en la tierra de Egipto, como estaba regada por el Nilo, no había tanta bronca de que si llovía o no llovía, o si había escasez o no había escasez, porque las cosechas eran constantes. Entonces buscó ir a la tierra de Egipto. Vamos a buscar, por favor, el libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33. Y mientras lo encuentran, ¿alguno de ustedes me podría decir cuál es el simbolismo en la palabra de Dios para la nación de Egipto? O sea, ¿qué significa Egipto para ti y para mí como cristianos? Pecado, ¿qué más? El mundo, ¿qué más? La sociedad, ¿ok? Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la nación de Egipto, lo saca de una esclavitud. Para ti y para mí, Egipto simboliza una esclavitud guiada por el pecado, ¿ok? Entonces tú y yo fuimos sacados de un Egipto, ¿ok? En algunas ocasiones tu Egipto ha sido más grande que el de otros, pero al final de cuentas tú fuiste sacado de un Egipto. Tu Egipto se pudo haber llamado alcoholismo, por ejemplo. Tu Egipto se pudo haber llamado mentira. Tu Egipto se pudo haber llamado depresión, no lo sé. Hay nombres. Pero al final de cuentas no es solamente lo que estaba pasando, de dónde sacó Dios, sino es todo lo que había a tu alrededor. Personas, circunstancias, pecado, lo cual te hacía que tú estuvieras dentro de una región, dentro de una situación, en este caso, y en la cual tú estabas viviendo miseria, o en la cual tú estabas deprimido, o en la cual tú pensabas que no pasaba nada, que nadie te escuchaba, te sentías miserable en tu propia vida. Ese es el Egipto del cual cada uno de nosotros Dios nos sacó. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Juan 16:33 dice lo siguiente. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Te lo voy a repetir otra vez. Confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, yo he vencido a Egipto. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Fíjate bien. ¿Por qué salió Abraham de Palestina o de Canaán? ¿Por qué se fue a Egipto? Ya te lo comenté hace ratito. Salió por hambre. Había hambre, había una escasez. Y tú y yo sabemos qué es el hambre, ¿verdad? Tú y yo sabemos qué es no comer. Tú y yo sabemos qué es no tener. En alguna ocasión de nuestra vida hemos sentido eso. Pero en aquel entonces, cuando esa gente vivía en el desierto, cuando y más, si nosotros tenemos aquí agua alrededor, si tenemos cosechas a nuestro alrededor, cuando y más aquella gente que vivía en un desierto, porque la zona de Canaán es una zona semidesértica. En aquel entonces, cuando dejaba de llover una sola gotita de agua, pues ya no había cosechas de nada.
Entonces, tú y yo hemos llegado a conocer el hambre en alguna ocasión de nuestra vida, pero ellos estaban pasando por un hambre fatal en aquel entonces. Ahora, dice o te manda a decir Cristo a ti: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo y también he vencido sus aflicciones. Ahora vete a buscar Deuteronomio 17, por favor. Deuteronomio 17. Versículo 14. Deuteronomio 17, 14. ¿Lo tienes? Vamos a ver, dice Deuteronomio 17, 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, es decir, del pueblo de Israel. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda ¿a qué? A temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Les dice Dios: cuando Jehová te haga entrar a la tierra que te prometió, ten cuidado de que al momento de que pongas un rey, ese rey no te haga regresar a Egipto, no te haga volver a caminar por el camino del cual te sacó, a fin de aumentar caballos, a fin de aumentar oro, plata, y a fin de que tengas muchas mujeres, porque ya lo vemos después, habrá consecuencias acerca de esto. Y también dice: guarda que ese rey tenga la palabra de Dios cerca de él y que la lea todos los días. Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Es muy sencillo. Tú y yo salimos de una tierra que era la tierra de Egipto, y esa tierra de Egipto era una tierra en la cual tú y yo teníamos esclavitud. Había escasez, había circunstancias en las cuales no nos dejaban estar bien, no teníamos felicidad, no teníamos paz en esa vida, y Dios nos sacó de esa vida. Y a cada uno de nosotros, a lo largo de todo este tiempo, Dios nos ha dado promesas especiales. No solamente la promesa general de que Dios tiene un plan para ti, esa te la sabes, hasta por los codos la dices, pero Dios te ha dicho a cada uno de ustedes algo especial. Por ejemplo, en algunos, Dios te ha dicho: ¿sabes qué? Yo voy a hacer que tu vientre no vea aborto, por ejemplo. A otros les ha dicho: yo voy a hacer que tu descendencia crezca. A otros les ha dicho: yo voy a hacer que tu familia sea salva. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una promesa especial, y esa la guardas tú en tu corazón. Pero ahora, esa promesa es la tierra que Dios te va a hacer entrar, con la cual estás entrando ahora como cristiano, como hijo de Dios. Y dice: cuando entres en esa tierra, es decir, en esa situación, guarda que el rey que tú pongas sea un rey que tenga temor de Dios. Ahora te digo, el rey, tú no vas a poner ningún rey en tu vida, vas a poner decisiones en tu vida, vas a poner convicciones en tu vida, ¿ok? Fíjate bien la diferencia. Como tú y yo como cristianos necesitamos
basarnos y caminar todo lo que es de nuestra vida en base a convicciones, no en base a emociones. Si tú caminas en base a convicciones, esos son los reyes. Si tú caminas en base a convicciones, cada vez que te pase algo, alguna aflicción, el día que llegue la escasez y la hambruna a tu vida, tú vas a estar firme porque tú vas a tener la palabra de Dios cerquita de ti. Tú vas a tener la palabra de Dios que te va a guiar dentro de esa aflicción o dentro de esa escasez. Si tú vives tu vida en base a emociones, en el primer momento en que alguien te diga algo, te diga, estás feo, vas a poner a llorar. El día en que alguien, vamos a suponer, vamos a irnos a los extremos. El día que el médico te diga, usted tiene cáncer terminal en fase 5 y le quedan 2 semanas de vida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a chillar o vas a aprovechar esas 2 semanas de vida? ¿Se acuerdan que decía Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debiera ser que cuando te dicen eso dices, gloria a Dios, ya voy para allá, Señor. Ya no voy a tener que pasar por todas las cosas que voy a tener que pasar. Qué bueno que tú me llevas para allá. Quizá me va a doler, Señor, pero yo confío en ti, en que tú vas a estar conmigo. O por ejemplo, cuando alguien muy cercano a ti muere, yo creo que muchos de ustedes lo han experimentado. Tu padre, tu madre, tus hermanos, alguien muy cercano a ti ha llegado a morir. ¿Qué haces en ese momento? Cuando tú basas tu vida en emociones, las emociones te van a llevar al baile. Las emociones no te van a dejar confiar en Dios. Las emociones, en ese momento, lo único que vas a poder decir es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando tú te basas en convicciones, dices, Él recibió a Cristo y está allá arriba con Él. Me duele que ya no lo voy a ver, pero está allá arriba con Él. Y yo voy a ir también allá a ver. ¿Sí me explico? Cuando tú basas tu vida en el rey que se llama emociones, las emociones no te van a llevar muy lejos. Cuando tú basas tu vida en convicciones, las convicciones te van a llevar hasta el final de la meta. El rey que nosotros escojamos en nuestra vida, en nuestra situación, tiene que estar plagado, inundado, metido en la palabra de Dios. Porque la única cosa que nos va a hacer firmes dentro de la aflicción es la palabra de Dios. No va a ser la palabra del anciano de la iglesia, no va a ser la palabra del pastor de la iglesia, no va a ser la palabra de tu comadre, no va a ser la palabra de tus hijos, es la palabra de Dios la que te va a mantener en pie en los días malos. Jesús nos dio una promesa, dice, yo he vencido al mundo, confía. Yo he vencido las aflicciones que algún día te van a pasar, confía, solamente cree, así como Abraham creyó, así cree y yo voy a estar contigo. Pero ¿sabes qué? El creer es una convicción. Creemos en algo que tú y yo no vemos. ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios cara a cara? Así como estoy viendo yo a ti. ¿Y qué ves esos ojitos? ¿Así lo has visto alguna vez a Dios? Sí, porque luego me hacen ojitos. Voy a comprar una atomizadora así. Para allá una de esas, una pistola hasta allá de quedó. Cuando tú basas tu vida en convicciones, cualquier cosa que venga después va a ser algo que vas a poder pasar así, o que no te va a importar. Sí duele, porque no podemos impedir que duela, no podemos impedir que nos preocupe, no podemos impedir que nos aflija y que nos deprima. Fíjate bien, Dios ha puesto en nosotros algo que se llama sentimientos. Yo te pregunto, ¿es malo llorar? ¿Es malo sentirse triste? ¿Es malo sentirse deprimido? No, porque Dios ha puesto eso en nuestra vida. Es parte de nosotros, no podemos negarlo. No puedes negar lo que tú eres aquí adentro. Lo que sí es malo y lo que sí
te va a llevar a la muerte es cuando tienes 3 meses metido en esa depresión. Es cuando tienes 3 semanas a chille que chille. Ya pareces paqueado, los ojos hinchados. Es cuando te la pasas sumergido en esas aflicciones. Cuando Dios te dice, yo he vencido al mundo a esas aflicciones. Ahora, fíjate bien, Abraham había salido de su tierra, de su parentela, y había empezado a confiar en Dios. Pero de repente le llega la situación del hambre y dice, necesito resolver esto, y rápido, porque el hambre y mi esposa y toda la gente que traigo alrededor de mí junto con Lot tienen hambre. Tenemos ovejas, tenemos cabras, tenemos asnos, tenemos camellos, y todos ellos necesitan agua, necesitan comida, necesitan pastura. Entonces necesito resolver este problema así rápido. ¿Cuántas veces te has enfrentado a un problema que necesitas resolver rápido? Abraham decidió mal y se fue a Egipto. ¿Cuántas veces tú te has regresado al lugar de donde te sacó Dios? ¿Cuántas veces, para poder apagar esa amargura y poder apagar esa depresión y esa tristeza, has regresado al lugar donde te sacó Dios? ¿Cuántas veces has regresado? ¿Cuántas veces has regresado a ese Egipto? Abraham pensó en que en Egipto tendría abundancia, que en Egipto iba a tener de comer. Lo más fácil que Abraham tuvo a su mano fue lo que decidió, pero no decidió como lo que Dios quería que él decidiera, y se fue a Egipto. Y en Egipto, adivina qué, ¿de dónde había sacado Dios a Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Cómo era la ciudad de Ur de los Caldeos? Idólatra. ¿A dónde se fue a meter nuevamente Abraham junto con su esposa y todos sus ganados y todos sus servidores? A Egipto, una nación idólatra. Luego fíjate bien lo que dice. Cuando entran a Egipto, Abraham, no solamente después de regresar a un lugar donde simbólicamente lo había sacado Dios, Abraham le pide a su mujer que mienta y le dice, mira Sarai, cuando entremos a Egipto va a haber muchos hombres que te van a desear, porque dice la Biblia que ella era hermosa de su aspecto, era una mujer muy hermosa. Y fíjate bien, ¿cuántos años tenía en este momento cuando fueron a Egipto Sarai y Abraham? ¿Te has preguntado? Sarai tenía alrededor de 65 años y Abraham tenía 75 años, era 10 años menor. A los 65 años, esa mujer, por donde pasaba, todos le chispaban. Hacía la mujer y ay, que no sé qué. Y Abraham tuvo miedo y le dijo, mira Sarai, tú estás muy chula. Gracias a Dios por tu chuleza, pero ahora que entremos a Egipto, diles que eres mi hermana, porque seguramente, como estás tan chula, te van a matar para poder casarse contigo. Y pues la Sarai dijo, pues mi Señor dígalo, así se hará lo que mi Señor diga. Entonces Sarai dijo, pues adelante, pues, no hay problema. Abraham pide a Sarai que calle el nombre de esposa, la relación que ellos dos tenían, y diga que era hermana suya. Vamos a leer Génesis 20. Vete a buscar Génesis 20. Génesis 20. Vamos a leer del 1 en adelante. De ahí, ¿lo tienes? Génesis 20 nos dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. No solamente la vez de Egipto fue la única vez que Abraham le pidió a Sarai que dijera que fuera su hermana. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y el rey de Gerar envió y tomó a Sara. Luego brinca hasta el versículo 11 y dijo: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, era su media hermana.
mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. ¿Ok? En aquel entonces, la ley de Mesopotamia, que era la ley que regía en aquella región, permitía casarse entre familiares. Y Abraham se casó con su media hermana, que era Sarai, una mujer hermosa, muy hermosa. Y no solamente fue una vez lo que Abraham hizo con Sarai, él dijo que era su hermana, no solamente hizo una vez, sino lo hizo varias veces. Ahora, Abraham, equivocado, oculta su relación con Sara cuando entra a Egipto y pide a su esposa y a todos sus siervos que hagan lo mismo. Él ocultó una verdad como modo de negarla efectivamente, y por ello Abraham expone al pecado tanto a su esposa como a los egipcios. Si Dios nos librara cada día de las angustias e inquietudes en que tú y yo nos metemos, o nos metemos nosotros mismos por nuestro propio pecado y necedad, tú y yo estaríamos destruidos si Dios no nos librara de eso todos los días. Abraham dijo una verdad a medias. Sí, es mi hermana, pero hasta ahí se quedó. No dijo, es mi hermana, pero también es mi esposa. Yo te pregunto, ¿una verdad a medias es verdad o es mentira? Es mentira, tal cual. Cuando digas la verdad, di la verdad en su totalidad. No te guardes nada, porque entonces es mentira y estás sujeto a pecar y a hacer pecar a otras personas. Abraham dijo, tú no digas que eres mi esposa, tú digas que eres mi hermana. Y vamos a estar los dos juntitos y no va a pasar nada, y vamos a estar ahí en la tierra de Egipto y vamos a comer y vamos a pastar con todos nuestros siervos y con todo nuestro ganado y no va a pasar nada. Y después nos vamos. En cuanto alguien te empieza a pretender, entonces nos vamos de Egipto y nos vamos a ir otra vez a Canaán a ver si llueve en ese lapso. Vamos a leer Juan 3. Juan 3. Juan 3. 6 y 8, lo vimos la semana pasada. Dice 3, 6 al 8, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Ahora vete a buscar Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Y dice Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjate bien, quiero recordarles un personaje que tuvo una situación muy característica con Jesús. Ese personaje es Pedro, ¿okay? Y les quiero recordar el pasaje en donde Jesús hace caminar a Pedro sobre las aguas. Váyanse por favor a Mateo 14. Ahorita vamos a hilar todos estos versículos. Mateo 14. Mateo 14, 28. Mateo 14, 28. ¿Lo tienes? Mateo 14, 28. Vamos a ver cuando Pedro camina sobre el mar. Mateo 14, 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué fue lo que tuvo Pedro? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y
cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Ok. Escuchen lo siguiente. El problema de muchos, tú y yo, así como el problema de Abraham, es que llega un momento de la vida en que piensas demasiado. ¿Ok? Yo no te digo que dejes de pensar. Yo no te digo que pongas tu mente en blanco. Aguas con eso. Cuando una práctica te dice pon tu mente en blanco, ten cuidado. Se puede convertir en brujería. ¿Quiénes dicen que te pones la mente en blanco? La meditación, la yoga, cosas, esas aguas. Pero no. Yo no te digo deja de pensar. Yo te digo la pensamos demasiado. Muchísimas veces en nuestra vida la hemos pensado demasiado. Cuando Dios te dice quiero que vayas a tal parte, quiero que hagas esto, quiero que dejes aquello, la pensamos demasiado. Abraham ni siquiera había entrado a la tierra de Egipto y ya había dicho, mira Sara, es que el día que vayamos a entrar, todos van a volver a ver y todos te van a empezar a desear, entonces todos te van a ir chismosos al faraón, entonces el faraón va a mandar a sus guardias y los guardias van a venir con espadas y van a venir con bazucas y me van a decir que entregue a mi esposa. Entonces como el faraón se quiere acostar contigo, entonces el faraón me va a mandar a matar y te va a tomar como esposa y toda la promesa de Dios se va a empezar a echar a perder, entonces mejor ni que eres mi hermano. O sea, se puso a pensar algo que ni siquiera había pasado todavía. ¿Cuántas veces has pensado de más en las cosas de Dios? Juan dice, porque los que no han nacido del Espíritu ni saben a dónde van ni de dónde vienen. Y luego Hebreos 11:13 dice, porque todos estos hombres y mujeres ni siquiera vieron hacia dónde iban, pero creyeron. Abraham, cuando en principio Dios le dijo, saca tu tierra y tu parentela, le creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba. Así lo dice Hebreos. Pero fíjate bien, después el Abraham empieza a pensar, y si le hago así, Dios me bendecirá más. Y si le hago así, Dios me dará más. ¿Y qué tal que Dios no quiere que vaya por este lado? ¿Y qué tal que Dios no quiere que las cosas sean de esta manera? ¿Y qué tal que Dios utiliza a otras personas para que me bendigan? Y empieza a pensar, empieza a poner a trabajar el changuito en la cabeza. Y empieza a pensar de una manera grandísima. Yo te pregunto, ¿las cosas en Dios son necesariamente de esta manera? Yo creo que no. Juan 3:16 dice, porque todo aquel que cree, no todo aquel que cree y piensa, sino todo aquel que cree, la salvación es para él, ¿cierto? Cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, hazme caminar también el agua como tú, le dijo Jesús, pues salte. Pedro no la pensó, así era, dijo, si eres Jesús, hazme caminar, vente, pues ahora le va. Y salió y empezó a caminar sobre el agua y empezó a echar brincos y todo lo demás, y Dios le caminando sobre el agua y todo lo demás, y dijo, ven a mí, Pedro, y ahí va Pedro, sí, voy para allá, y de repente, ¿cuál fue su problema? Empezó a pensar, dijo, las leyes de la física, no era físico, las leyes de la física me dicen que un cuerpo con más densidad que el agua se hunde. Entonces, yo estoy más denso que el agua, entonces me voy a hundir. Y aparte, en esta agua, pues hay tiburones, y esos tiburones, el día que me vean caminando sobre el agua, pues van a decir, mira, ya agarré pollito. Entonces, creo que las cosas no son así. Creo que no es lógico que yo esté caminando sobre el agua. ¿Y sabes qué pasó? Se olvidó. No pienses las cosas en Dios. Actúa. Yo no te digo que no pienses, ¿sí me explico? No es lo mismo no pensar a pensar demasiado en Dios. Puedes pensar bien en Dios, puedes pensar bien las cosas, pero a veces le pensamos demasiado y ahí nos hallan cuando andamos pensando. Cuando la esposa de Lot se convirtió en sal, ¿por qué se convirtió en sal? Porque volteó para atrás. ¿Ustedes conocen la estatua del pensador? ¿Cómo está así? ¿Por qué se convirtió en sal? Porque pensó demasiado. Esa la saqué ahorita.
pienses. Cuando Pedro actuó, lo actuó así rápido y Dios lo hizo caminar sobre el agua. Cuando buscamos lógica a las cosas de Dios, te van a hallar. Mejor actúa, obedece a Dios. ¿Sabes qué es la promesa de Dios cuando tú obedeces? Dice, yo no te voy a hacer pasar por lugares en los cuales yo no voy a estar contigo. 1. Y si pasas por esos lugares, yo voy a estar contigo. 2. Y aún y a pesar de que pases por esos lugares, yo de todos modos te voy a dar el fin de paz que tú esperas. No le pienses. Cuando aceptamos a Cristo, inmediatamente tenemos que empezar a trabajar. Y después de 20 años todavía hay gente con la cual tenemos que predicar desde que se bautice. Después de 20 años es que todavía estoy pensando. No le pienses. En las cosas de Dios no le pienses. Actúa. El momento en que tú actúes, Dios va a traer bendición. Y aún te vas a encaminar sobre las aguas y sobre la tormenta. ¿Me explico? Proverbios 29-25. Gracias. Proverbios 29-25. Búscalo. ¿Qué fue lo que Pedro tuvo al mirar el agua? ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo Pedro? Miedo. Proverbios 29-25. ¿Ya lo encontraste? Proverbios 29-25. Dice, ayúdame a leerlo todos juntos. Proverbios 29-25. 1, 2, 3. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Temor. ¿Cómo dice la palabra acerca de los que arrebatan el reino de Dios? ¿Quiénes arrebatan el reino de Dios? Los violentos. Como Pedro. Me lanzo, lo hago. Si tú empiezas a pensar demasiado las cosas, el diablo se va a agarrar de esos pensamientos y te va a empezar a poner temor a tu vida. Y el temor lo que hace en tu vida es que te amarra. Te amarra y te hace un nudo puerco. ¿Sabes cuáles son nudos puercos? ¿Quién sabe qué son los nudos de puerco? Los nudos puercos. Los nudos puercos son unos nudos que se ponen a los puercos, ¿no? Por eso se llaman nudos puercos. Esos nudos puercos, entre más te jalas, más te aprietas. Entre más flojito estés, más flojito se pone el nudo. Entonces, el temor te hace un nudo puerco y un nudo ciego y no te puedes zafar. No temas, confía en Dios. ¿Ok? Versículo 15, vamos a regresar a Génesis. Versículo 15 dice, vamos a ver lo que pasó con Abraham y con Sarai. Versículo 15. Así como Abraham temió que le pasara, empezó a pasar. 12:15 dice, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a casa del Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que hizo Faraón con esa mujer? Abraham dijo que era su hermana. Y le dijo, llévensela, porque esta muchacha de 65 años me agrada. Y se la llevó a su casa el Faraón. Y se la llevó a su casa. Y la iba a hacer su mujer. ¿Saben qué significa eso? La iba a hacer su mujer. Si ese acto se hubiera consumado, hubiera traído mucho pecado y maldición a la vida del Faraón, a la vida de Abraham y a la vida de Sara. Pero Dios no dejó que pasara. Así como más adelante en el capítulo 20, Dios no dejó que pasase eso con el rey Abimelech. Fue llevada a la casa del Faraón. Fíjate bien, los reyes de Oriente, de todo aquel lado de Oriente, muchos de ellos reclamaban su derecho de hacer su esposa a cualquier mujer que se les antojara. A cualquier mujer, sea grande, sea chica, a cualquier mujer tenían el derecho, se sentían con el poder y el derecho por ser reyes de tomar a la mujer que se les antojara. Nunca un padre
o un hermano de una mujer se resistía al respecto acerca de este derecho, ya que era un derecho real que por costumbre la gente de aquel entonces lo permitía. Abraham sentía ese derecho y entendía ese derecho del rey Faraón, y se la jugó aún y a pesar de la propia deshonra de su esposa. Dijo: le tengo más miedo a que me maten a que el faraón se acueste con mi esposa. Ciertamente es un agravio el matar a un hermano, pero Abraham no solamente estaba atentando contra él mismo en el pecado, estaba atentando contra la promesa de Dios y lo que él tenía para él en su vida más adelante. El asunto no eres tú en este momento, el asunto no es lo que está pasando en ti en este momento, el asunto no es la aflicción que está pasando contigo en este momento, el asunto es qué es lo que en este momento está pasando y que te está llevando a confiar en Dios o no confiar en Dios, o a tener temor, o a pensar mucho las cosas, o a tener convicción, para que al final de cuentas Dios te lleve, después de años, después de tiempo, hacia el lugar en el cual Dios quiere que estés. ¿Sí me explico? No es en este momento, es el después. Tú y yo estamos aquí, escuchamos la palabra de Dios, tú y yo buscamos y creemos en Dios, porque tú y yo estamos esperando una herencia incorruptible allá arriba. ¿Cierto o falso? O sea, estamos esperando la salvación allá arriba. No estamos esperanzados aquí, y eso lo entendemos, pero muchas veces no lo hemos llegado a entender en el sentido particular de ciertas circunstancias en nuestra vida. Nos pasa algo y queremos la solución más rápido, aún inclusive si no proviene de Dios. Creemos, así como Abraham creía que el faraón tenía derecho sobre esa mujer, creemos que el mundo tiene derecho sobre nosotros todavía en ciertas cosas. Creemos y le damos derecho al mundo de hacer de nuestra vida lo que a él le apetezca. Entonces, ejemplo, de repente un matrimonio joven empiezan a conocer de Dios y se empiezan a convencer de que Dios es Dios y que Dios les pide que hagan cosas especiales, bueno, de que dejen todo, su tierra, su parentela. Están empezando un compromiso muy grande con Dios, una pareja de jóvenes, y los papás de los jóvenes no creen en eso, no son cristianos, y de repente dicen los papás, cuando después se casan los muchachos y tienen un hijo: oye, mi hijo, ese niño ya está grande, ¿cuándo lo vas a bautizar? Oye, hijo, ese niño ya está más grande, ¿cuándo le vas a llevar a confirmar? Oye, mi hijo, ¿no me estás haciendo caso? Ya tiene 8 años y su primera comunión. ¿Sí me explico? Esto es solamente algo así muy rápido, pero no solamente con eso, sino con cada una de las circunstancias de nuestra vida. Pensamos que el mundo tiene derecho sobre nosotros, y en ese derecho hemos buscado en agradar más a los hombres y a la sociedad y a ese Egipto que agradar a Dios. Empezamos a tenerle miedo al que dirán y no tenemos miedo a Dios. ¿Qué decía Deuteronomio en cuanto al rey? Decía: porque la fuente de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y todavía ni siquiera sabía Salomón a escena. Tiene que estar en la palabra para que le infunda temor a Dios y las cosas salgan bien. Buscamos más agradar a las personas que están afuera. Y de repente te dicen: oiga, comadre, ¿usted es cristiana? Hace mucho calor, o no hace calor, y te la enseñan así, sudando y frío y con hielito, y te hacen dudar y te hacen tener temor y te hacen que tú empieces a desconfiar de Dios o a poner a Dios aparte, y te hacen que cada vez tengas temor de las circunstancias y al final de cuentas termines haciendo lo que el mundo quiere que hagas.
Entonces, aquel que se decía cristianote, terminamos yendo a pagar la fianza del siguiente día porque lo encontraron tirado en la calle. Aquel que se decía cristiano, aquel que decía creyente de Dios, terminamos por ir a darle consejería matrimonial por todas las broncas que trae con su mamá, de que si le hace caso, de que no le hace caso. Aquel que según se decía que creía, que seguía los pasos de Dios, después tenemos que ir a levantarle espiritualmente porque está tan herido que no se puede levantar ni él mismo. Créele a Dios. Entre más le piensas, más se va a tardar la bendición de Dios. Créele, así tal cual, créele, y te va a bendecir más rápido. Ahora, ven a buscar Isaías 57:11. Isaías 57:11. Isaías 57:11. En cualquier cosa que de repente nos pasa, nos llega a asustar. Por ejemplo, algo que nos llega a asustar bien comúnmente, no sé si a ti te asustaba, a mí sí me llegó a asustar, fue de que llegaban unos papelitos a mi casa que me decían: si no pagas, te vamos a ir a quitar tus sillones y tu lavadora y tu tele de blanco y negro. Y decías: no, ¿por qué? Entonces le pagabas a aquel y no dabas mi diezmo, no daba mi diezmo. ¿A quién le tienes más miedo? ¿Sí? ¿Ya encontraste Isaías 57? 57:11 dice, está hablando Dios y dice: ¿y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí y te vino el pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán, cuando clames que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Es que no he quitado el cuadrito ese porque me lo regaló mi abuelita el día que fue a San Juan. Hermano, quítalo, eso no es bueno. Es que, pues sí lo quito, pero es que es de oro. Sí. Es que mi abuelita me dijo que lo guardara por siempre y para siempre, y todavía es así. Mi abuelita me dijo: ¿y cómo le voy a faltar? Pobrecito. Dice Dios: ¿a quién le has temido? ¿Quién te ha infundido miedo? ¿Que acaso no he sido yo el que he estado contigo? Si sigues confiando en todos esos ídolos, si sigues confiando en todas estas circunstancias, en esas cosas que el mundo te da, entonces yo te voy a poner por oprobio y te voy a humillar. Pero si tú confías en mí, yo te voy a dar a poseer mi santo monte. Te voy a tener conmigo. Yo nunca te voy a negar que las cosas de allá dan miedo. Nunca te voy a negar que las cosas de allá afuera también nos llevan a tambalearnos y nos llevan a pensar. Y Cristo dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Versículo 18 al 20 de Génesis otra vez, dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. A Abraham lo reprendió un humano, el Faraón. Le dijo: ¿qué es esto que hiciste? Le jaló las orejas un humano. Le dijo: lo que hiciste no está bien. Yo pude haber tomado a tu mujer por mi mujer. Qué bueno que no lo hice, porque Dios le traería, aún de las plagas que dice, me traería más plagas. Entonces, qué bueno que lo hiciste, pero tú me tentaste a pecar. Cuando decimos mentiras, cuando no confiamos en la verdad, cuando tenemos miedo, cuando no nos entregamos a Dios, cuando gastamos el tiempo más en pensarle la lógica que creerle a Dios y hacer las cosas, entonces
¿sabes qué? Puedes llevar a pecar a tu familia, no solamente a ti. Entonces de repente, el hombre, por el temor al que dirán, tiene aquí a su mujer y le dice: vieja, tú vete para allá a la iglesia, yo mientras me quedo acá, que no sé qué, que no sé cuánto, yo me voy al fútbol, porque el fútbol y que no sé qué, que los amigos, tú vete, yo estoy aquí a gusto, tú vete y tú santifícate y nada más me trae la santidad acá, que a gusto. Cuando nosotros como hombres, hablando de los hombres, necesitamos salir al frente y hacer las cosas, y estás mandando a tu vieja para acá. ¿Me explico? Bueno, hablando de su viejo que te hace estás mandando a tu querida esposa para acá. Es que ya estamos de rancheros, entonces por eso mandó a su esposa, a su querida esposa, y la mandas tú también, y la mandas al frente. Ahora, Abraham merecía esa reprimenda que el faraón le dijo. Si Dios no se hubiera interpuesto, Abraham habría podido sentir la tentación de quedarse en Egipto y olvidado la promesa que Dios le había hecho. Dios reprende con frecuencia a su pueblo y le hace recordar por medio de sus enemigos que este mundo no es su descanso. Tú y yo no somos de este mundo. Ahora ahí te va algo muy fácil y muy sencillo. Créelo, no le pienses tanto, créelo. ¿Qué prefieres que Dios haga en tu vida? ¿Que te llame la atención por medio de pastor o por medio de un hermano? ¿O que te llame la atención Él? ¿Qué preferirías tú? Mira, si yo te llamo la atención en algo que estás haciendo mal, o si nos llamamos la atención, o tú me la llamas a mí, yo no soy perfecto, o si un hermano te llama la atención, no pasa de palabras, y a lo mejor te enojas con él porque te digo tus verdades, no pasa de allí, no pasa mayor cosa. Pero cuando Dios te jala las orejas, aquí usted le ha jalado de las orejas, aquí usted Dios le ha reprendido. Cuando Dios reprende bien y duele mucho. Entonces, ¿qué prefieres? No le pienses tanto. Que te reprenda a alguien de los que estamos aquí, o que te reprenda Dios. Versículo capítulo 13, vamos a terminar con estos versículos. 13:1 dice: subió pues Abraham, ya después de que salió de Egipto, todo regañado, todo con sus cosas que salió, con su esposa y todo lo demás, salió de Egipto y se fue nuevamente a donde había salido, al Negev, él y su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde Negev hasta Betel, hacia el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo? Invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Hasta ahí. Detrás del regreso de Abraham a Betel, proveniente de Egipto, vemos el retorno de la comunión de Abraham con Dios. Volver a Betel debería ser el lema de cada uno de nosotros que se ha extraviado del Señor. Voy a volver a Betel, voy a volver a la casa de Dios, voy a volver a tener comunión con Él. Dios me sacó de Egipto, me hizo andar por estas tierras, yo regresé por mí mismo a esas tierras, me equivoqué y voy a regresar nuevamente a la presencia de Dios. Y este es un llamado para ti y para mí. Dios quiere que regreses a Él. Dios quiere que empieces a confiar en Él, no a confiar en el que dirán, no a confiar en el compadre, no a confiar en lo que hay allá afuera, sino a confiar y a empezar a tener temor de Dios, porque el temor de Dios es la fuente de toda sabiduría. Confía en Dios, y cuando quieras empezar a confiar en Dios con convicción, créelo y hazlo. No le pienses demasiado, porque si le piensas, no sale. En algunas ocasiones te ha pasado, a mí sí me ha pasado, que de repente planeamos una, ¿no? Y decimos: a ti te toca esto y a ti te toca aquello, y un mes estamos planeando la comida o el cumpleaños o no sé qué, y de repente las personas que invitaste ni fueron ni te ayudaron, y los padrinos de tu boda
siquiera te dieron la comida que te iban a dar, ni las botellas de agua que te iban a llevar. Botellas de agua, somos cristianos, hermano. Ni siquiera te llevaron las paletas que te prometieron, ni te pagaron el salón. Pero ¿no te ha pasado que de repente estamos, vamos al jardín, o vamos al día de campo? ¿Sabes? ¿Qué traes? Yo pongo esto, yo pongo aquello. Y pasa más lo espontáneo que lo planeado. Pasa. Sé espontáneo, Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Y busca a Dios. Y cree en Dios. No le pienses como ahora.